Hola amigos de América 24 horas, soy Alejandro Mendoza y hoy analizaremos la tensa situación que se vive en la frontera ucraniana con Rusia. Y es que Moscú ha enviado miles de tropas. Se estiman que hay más de 70.000 soldados en la frontera con Ucrania en medio de una amenaza de invasión rusa. Esto ha generado las alarmas, ha encendido las alarmas por parte de Europa y Estados Unidos, que han amenazado a Moscú con fuertes sanciones económicas si es que el Kremlin de Vladimir Putin decide invadir a Ucrania. Recordemos que ya hay un antecedente ocurrido en 2014 cuando Moscú se anexó la región de Crimea y a pesar de esta invasión rusa, Europa ni la Casa Blanca respondieron fuertemente a Moscú. Pero ahora el escenario puede ser distinto. Para comprender lo que pasa en estos dos países vecinos, conversaremos con el profesor José Julio Fernández, quien es director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad Santiago de Compostela en España. Es analista político y profesor en Derecho Constitucional. Señor José Julio, bienvenido. Hola a todos y a todas, un saludo desde Santiago de Compostela. Señor José Julio, estamos frente a una escalada de tensión preocupante. ¿Qué podemos esperar de Moscú ahora en esta nueva amenaza contra su vecino? Bueno, realmente el tema de las relaciones ruso-ucranianas actualmente es un ejemplo más de la complejidad geopolítica que reina en Europa y sobre todo en Europa del Este. Una complejidad que nace de la caída del muro de Berlín y que se va haciendo cada vez más convulsa. Bueno, ahora, a finales del 2021, hay esta aparente supertensión entre Ucrania y Rusia. Veo que los analistas nos ubicamos en dos zonas, unos que hacen creíble la amenaza rusa de invasión a partir de los informes de inteligencia occidentales y por otro lado se sitúan los analistas, que yo más bien estoy con estos segundos, donde yo creo que es un mecanismo de presión fuerte, poderoso, ruso frente a Occidente para ganar posición en sus intereses, ¿no? En sus intereses. Me parece a día de hoy impensable que realmente haya físicamente una invasión rusa del territorio ucraniano, sobre todo por el posicionamiento que están teniendo los gobiernos occidentales, la OTAN, la Unión Europea, el G7 hoy mismo, criticando esa posibilidad. Es cierto que ni la OTAN, ni la Europea, ni el G7 hablan de una reacción militar frente a la posible agresión rusa a Ucrania, pero sí sanciones económicas muy poderosas y un cambio incluso de posición geoestratégica. Profesor, ¿por qué Rusia quiere impedir que Ucrania sea parte de la OTAN? ¿Cuál es el miedo de Moscú frente a esto? Bueno, realmente para contextualizar esto tengo que extenderme un poquito, no quiero extenderme demasiado para que la entrevista sea corta. Vamos a ver, cuando cae el muro de Berlín, como dije antes, aparece el nuevo orden mundial, hoy se construye un nuevo panorama geoestratégico que llega hasta hoy, ¿no? Con amenazas híbridas, con zonas grises, bueno, con unas circunstancias diferentes a las de antaño. Bien, en esa nueva era, Rusia intenta acercarse a Occidente. Boris Yeltsin quiere ser amigo de Occidente. Occidente queremos ser amigos de Rusia, sobre todo en Europa. Pero llega un momento determinado, a principios del siglo ya XXI, donde Estados Unidos no quiere. Realmente rompe ese proceso. Los analistas, los halcones de la política norteamericana consideran, con buen criterio, supongo, para sus intereses, que Rusia no es un buen amigo, es mejor tenerla de enemigo desde el punto de vista geopolítico norteamericano. Bueno, eso cambia las reglas de juego, cambia la perspectiva de Moscú respecto a Occidente. Con Putin, cuando él accede al poder, se producen dos circunstancias. Una esta, Rusia ya ve a Occidente con más enemistad, y otra, mayores riquezas energéticas, subida del precio del petróleo, del gas. Rusia vuelve a tener dinero y quiere volver a ser una gran potencia a principios del siglo XXI. Frente a esta situación, ¿qué ha hecho Occidente estos primeros años de la caída del muro de Berlín? Pues se ha expandido la OTAN hasta las fronteras de la antigua Unión Soviética o de Rusia. Repúblicas bálticas, Polonia, Rumanía, Bulgaria integran la OTAN. Esto es interpretado en Moscú como una falta de
de respeto a sus propios intereses nacionales, ¿no? Y a partir de ese momento, como estoy diciendo, cambian las tornas y Rusia se convierte en un enemigo o en uno amigo de Occidente. Rusia se expande, entra en Georgia, controla una parte de Moldavia, Transnistria. En 2014, como hemos visto, aprovechando el Euromaidán y la inestabilidad de Ucrania, recupera, se anexiona Crimea y Sebastopol, favorece las tensiones en Donbass, en la provincia de Donetsk y de Lugansk. Es decir, se expande. Pero se expande, insisto, porque Occidente no la ha querido de aliada, no la ha querido de aliada. Bueno, y esta tesitura, 2021, ha visto cómo la OTAN ha llegado hasta sus fronteras, no quiere Rusia un paso más, no quiere que Georgia y Ucrania se integren en la OTAN. Pero realmente no lo quiere, yo interpreto que básicamente para que no se ubiquen misiles de los países occidentales en los países de la OTAN, para que la OTAN no tenga pues, fuerzas al lado de las fronteras rusas, que ya las tiene, pero con más intensidad, que no hagan maniobras militares en las propias fronteras de Rusia, etc. Es decir, aunque es verdad que nosotros somos las democracias y tenemos un plus de legitimidad moral, es cierto, Rusia es una democracia imperfecta, muy imperfecta, pero aún así tenemos que reconocer en Occidente que a lo mejor no hemos actuado geopolíticamente bien hablando con Rusia. Hoy en día Rusia podría ser aliada de Occidente y no lo es, en parte por culpa rusa, pero como estoy diciendo, en parte por nuestra visión occidental un poco ingenua respecto a las posiciones o a las creencias de Moscú. Señor Juan José, el presidente Joe Biden de Estados Unidos ha amenazado en su conversación con Vladimir Putin con fuertes sanciones económicas si Moscú decide invadir a Ucrania. Pero, ¿qué tan fuertes pueden ser estas sanciones? Y si es que la escalada, si es que ocurre esta invasión rusa a Ucrania, ¿qué respuesta militar podemos esperar de la Casa Blanca o de sus aliados occidentales, teniendo en cuenta que en 2014 ya Moscú se anexó un territorio ucraniano y las potencias no hicieron nada? ¿Por qué ahora puede ser distinto este escenario? Yo no creo que sea distinto, no creo ni mucho menos que sea distinto. Vamos a ver, Rusia ya soporta sanciones económicas relevantes desde la anexión de Crimea, las aguanta, sobre todo basándose en su fortaleza energética y en la mirada a Oriente, tiene buenas relaciones con China, con las repúblicas soviéticas, exsoviéticas de Asia Central, en grosso modo. O sea que Rusia está aguantando las sanciones económicas que Occidente le impuso desde el 2014. Entonces ahora se intensificarían esas sanciones. Parece que hay más intención incluso en otros países, aparte de los europeos y Estados Unidos, de sancionar a Rusia a nivel financiero, sobre todo, y de control de compraventa, de compraventa de productos. Pero Rusia tiene un as en la manga muy fuerte, que es la energía, ¿no? Europa central, más que nosotros, más que España, pero Europa central y Alemania depende del gas y de la energía que viene de Rusia y que viene del Mar Caspio, que en gran parte también pasa por Rusia, no toda, pero en gran parte pasa por Rusia ese gas del Mar Caspio. Entonces, Occidente, a la Unión Europea en concreto no le interesa tensionar más la situación con Rusia, porque dependemos, insisto, de la energía rusa de momento, hasta que nuestras energías renovables avancen. A Estados Unidos eso le importa menos, claro. Entonces aquí va a haber un desajuste también, ya lo estoy viendo, entre Estados Unidos y los aliados europeos, que tenemos intereses geopolíticos diferentes con respecto a Rusia. Bueno, también Putin yo creo que hace esta tensión para ver hasta dónde se puede atrever a Occidente a reaccionar. En todo caso, como he dicho antes, no creo que Occidente dé el paso a un enfrentamiento militar con Rusia, haga casi lo que haga en Ucrania. No lo hizo cuando conquista literalmente Crimea, Sebastopol, la zona de Donbass hace 7 años.
Ahora, con mayor tensión geopolítica, lo va a hacer menos. Con tensión de migrantes entre Bielorrusia y Polonia muy relevante, lo va a hacer menos. Con la posición de Turquía menos occidental, más dubitativa, con la mayor fortaleza de China que hay ahora en el 2021 respecto al 2014, Europa ni Estados Unidos va a entrar en ningún conflicto bélico con Moscú, claramente. ¿Qué busca Putin con esta agresión a Ucrania? ¿Qué busca él? ¿Quiere expandir su poder bélico o quiere controlar la parte Europa del Este? Yo creo que quiere sopesar la fuerza de unidad del mundo occidental, ¿no? Quiere tensionar a ver qué hace Occidente. Ya acabo de decir que hace estos meses hay una tensión de migración muy relevante entre Bielorrusia y Polonia, auspiciada por Bielorrusia, pero también supongo que con la anuencia, con el consentimiento de Moscú en cierto modo. En la zona báltica llevamos muchos meses de tensiones entre Rusia y los destacamentos de la OTAN allí en Lituania, Letonia y Estonia. Y entonces, pues por el sur, pues yo creo que quiere probar a Occidente a ver hasta dónde llegan sus amenazas o sus posibles acciones. Está situándose Rusia con fuerza en un nuevo orden mundial, reconsiderando sus alianzas pues, con sobre todo Asia, que es el nuevo centro del tablero geopolítico, la zona Indo-Pacífica. Europa está en decadencia, estamos lejos de los nuevos centros de poder. Ya se veía desde hace 4 o 5 años cómo Rusia se expandió apoyando el gobierno de Siria de al-Assad, situando bases militares, ya las tenía, pero reforzándolas en Latakia, bueno, en Siria. Y esto es un elemento más en esta línea, ¿no? En esta línea de pequeña expansión y de fortalecimiento ruso en el nuevo orden mundial, en la medida de lo posible, porque Rusia no es Estados Unidos y no es China tampoco, o sea que tiene recursos, pero no es la primera superpotencia, ni mucho menos. Pero tiene esa intención política de situarse y de presionar a través de la presión fáctica de acciones militares directas o indirectas. Profesor, ¿puede el gobierno de ucraniano defenderse de una nueva agresión rusa? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y difícil, ¿no? Y difícil. Vamos a ver, hoy por hoy aparentemente no, pero ¿qué pasa? El gobierno ucraniano, Zelensky, el presidente, supongo que confía en que si la escalada va un poco más adelante, Occidente le va a proporcionar no tropas, que como dije antes no va a haber un enfrentamiento directo Occidente-Rusia, pero sí material de diverso tipo, ¿no? Material de diverso tipo, incluso drones y los nuevos materiales que hay de guerra directa. Pero tengo dudas, y yo creo que Zelensky también tiene dudas, por eso está haciendo declaraciones, por eso la diplomacia ucraniana está insistiendo estos días en visibilizarse, en decir que es necesario que los apoyen, porque creo que hay dudas de que Europa también suministre pues materiales bélicos a Ucrania para poder enfrentar al gigante ruso. Si lo hace, si el mundo occidental aporta materiales bélicos modernos a Ucrania, sí se puede perfectamente enfrentar, ¿no? Yo creo que las capacidades tecnológicas rusas están un poco sobrevaloradas, militares, ¿no? Han avanzado mucho, pero, por ejemplo, pues sus cazas de quinta generación no son comparables a los occidentales, y esos misiles hipersónicos pues aún no se sabe si funcionan o no. O sea, resumiendo, a día de hoy yo creo que Ucrania no puede parar un posible ataque ruso, aunque yo creo que no se producirá, pero sí con mayor implicación de apoyo de armamento y de material bélico occidental, sí es posible que Ucrania pare este hipotético ataque. Profesor José Julio, ¿qué tan difícil puede llegar a ser este escenario bélico en esta región, en estos dos países, sobre todo vecinos?
Pues es cierto, como decía al principio, que este es un ejemplo de la complejidad de situaciones, de riesgos y amenazas que hay en Europa del Este, sobre todo. O sea, una mala gestión de esta tensión, un error de cálculo de alguna de las partes que genere un crecimiento del conflicto, pues puede ser, no quiero que sea, pero podría ser una gota que colmara el vaso y que generara mayores problemas o problemas encadenados o problemas sí, de dominó, de piezas de dominó. Lo dije antes, Rusia tiene presencia en Georgia, por ejemplo, ocupa Abjasia y Osetia del Sur, tiene presencia en Moldavia, en Transnistria, tiene presencia pues, en varias zonas de Ucrania. Desestabilizar esa situación pues, podría dar lugar a una guerra de baja intensidad, no directamente Occidente-Rusia, pero a lo mejor sí reactivar a Georgia para enfrentarse como se enfrentó en su momento a Rusia, y tampoco sabemos, como decía antes, el papel de Turquía, un papel relevante, miembro de la OTAN, pero de dudosa fidelidad occidental. ¿Cuál sería el rol a jugar? Porque al final también Turquía está ahí en el Mar Negro, está ahí al lado, el rol a jugar. O sea que es mejor no jugar con fuego, es mejor que las diversas partes y actores busquen vías diplomáticas, porque aunque no creo que suceda nada dolosamente buscado, sí puede haber algún error de cálculo, alguna fricción relevante que genere un crecimiento de las hostilidades y un efecto dominó nada positivo para el mundo actual, que está pues muy, muy agitado. Profesor, y sobre todo para Rusia, que ya enfrenta sanciones desde hace 7 años y ahora una nueva ronda de sanciones podrían aislar a este país euroasiático. Sí, sí, sin duda lo podrían aislar, pero como comenté antes, Rusia también mira a Oriente, ¿no? Mira a las repúblicas exsoviéticas de Asia Central, Kazajstán, por ejemplo, y mira mucho a China. Tiene ahí un mercado potencial, incluso con la India tiene mercados potenciales. Y Rusia también sabe que Alemania quiere su gas, ¿no? Quiere su gas, se va a aprobar la apertura de un nuevo oleoducto, el Nord Stream 2, muy relevante. Entonces, por eso comentaba antes que Rusia está sondeando a ver cómo reacciona Occidente y confía que no incremente las sanciones porque sabe que Occidente depende de la energía rusa. Profesor, sabemos que Occidente no ve a Putin como un aliado, pero ¿por qué confiaron su energía con este gasoducto que ha sido cuestionado por la Casa Blanca? ¿Por qué confiaron en Moscú? Porque es lo pragmático, es lo pragmático. Alemania tiene una vía terrestre relativamente razonable de contacto con las fuentes energéticas de Rusia y de Europa Central, y apuesta por razón pragmática por esa vía de suministro relativamente sencilla frente a otros suministros de otros puntos del mundo que tendrían que venir o de África, de Argelia, o tendría que venir a través de gaseros, de barcos de gases que son muchísimo más caros que cualquier gasoducto. Alemania es también pragmática, ¿no? Como estoy diciendo, Alemania era de los principales interesados europeos en ser aliados de Moscú. Estados Unidos no nos dejó. Estados Unidos no nos dejó. Claro, Estados Unidos vive en la opulencia energética de sus propios recursos, entonces es un poco desconsiderado, realmente lo digo así, desconsiderado sobre todo en la época de Trump, ahora menos, ¿no? Con sus fieles aliados europeos que tenemos necesidades energéticas mucho más acuciantes y que la opción de Rusia puede ser relativamente sencilla, está ahí al lado para Alemania y Europa Central. Para España no, España está muy lejos, nosotros nos suministramos desde el norte de África. Profesor, Estados Unidos está teniendo confrontaciones en estos momentos con China a raíz de una posible invasión de Pekín a la pequeña isla de Taiwán. También ahora vemos con Rusia con esta amenaza a Ucrania. ¿Qué podemos esperar de estas acciones o cómo puede Estados Unidos enfrentar a estos países? En el marco de este nuevo orden mundial que estamos comentando, de la nueva reorganización de los ejes de relación y de poder y de amigo-enemigo,
Pues uno de los elementos que parece que está conformando es el multilateralismo, ¿no? Ya no hay una potencia y otras, o no hay dos potencias como en la época de la Guerra Fría. Estamos construyendo un multilateralismo mucho más acentuado. Es cierto que de momento Estados Unidos parece que lleva la preeminencia, que sigue teniendo la preeminencia, pero cada vez se le acercan más, ¿no? No solo China, menos Rusia, pero se acerca, y no sabemos qué pasará con los emergentes desde hace años, la India, Brasil, México. Bueno, hay muchos más actores potentes a nivel internacional y los va a haber que antes. Bueno, en esa tesitura, Estados Unidos entiendo que está en una discusión interna en cuanto a sus analistas, pues relevante, ¿no? Relevante. Tienen que mirar hacia el Pacífico, es la nueva zona geoestratégica mundial, el Indo-Pacífico. Miran de forma intensa con el acuerdo que hicieron con Gran Bretaña y con Australia frente a los posibles excesos chinos, pero tampoco puede descuidar a sus aliados occidentales, a sus aliados europeos, sobre todo con estas tensiones que existen con Rusia. O sea que el papel de Estados Unidos es difícil. Yo comprendo que sus analistas supongo que estarán dándole vueltas a la cabeza a ver hacia dónde pueden orientar sus estrategias inmediatas, ¿no? Estrategias inmediatas. Yo creo que la primera de sus pautas de comportamiento estos años de Estados Unidos va a ser tratar de frenar el expansionismo chino. Difícil, porque China se ha expansionado a nivel, digamos, económico en muchas partes del mundo, en América del Sur y África, sobre todo, y ya está así expandida a nivel económico y de inversiones económico-industriales. Entonces, eso ya no se puede revertir, ¿no? Estados Unidos lo que intentará, pues, es poner trabas a cualquier expansionismo territorial, por ejemplo, en Taiwán o en el mar de China. Pero bueno, China también va a ampliar sus negocios con Pakistán a través de la nueva vía, la nueva ruta de la seda, y ampliará sus negocios con la India, aunque la India también intenta ser aliada de Estados Unidos. Difícil para la superpotencia norteamericana situarse en este mundo más complejo, más convulso, más poliédrico, más multilateral que antes. Y los recursos al final pues no son ilimitados, tampoco los de Estados Unidos. Tiene que escoger, y en ese sentido escogerá antes parar en los pies a China que enfrentarse a Rusia. Señor José Julio Fernández, profesor en Derecho Constitucional, analista político y además de director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Gracias por su tiempo para entender lo que pasa en esta situación tensa que se vive en la frontera ucraniana con Rusia, y para que nuestra audiencia pueda comprender qué pasa y cuáles serán las acciones que podría tomar Occidente frente a Moscú. Gracias por su tiempo. Gracias a vosotros y hasta otro día. Un saludo. Saludos.